opiniones y experiencias comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos a una nueva edición del programa podcast Noche de Mitos, que se le depara muy especial, como solemos acostumbrar, y esperemos que sea de su agrado y entretenimiento. Nos adentraremos en el debate a conocer más sobre los detalles más ocultos de la Orden de los Caballeros Templarios. Conoceremos muchos de sus secretos y también escucharemos parte de la entrevista de Fray Miguel Lorenzo de Alba de Aliste y de la Fuente, primer duque templario de la Veracruz y conde del castillo de Alba de Aliste, que representa en la actualidad a la Orden Templaria. Y iremos desvelando, desmitificando y mitificando también muchos asuntos respecto a la Orden Templaria, de lo menos hablado, lo que menos acostumbrados estamos a escuchar. También en Universo Diverso entrevistaremos a Neonimus, nos adentraremos en esa música tan especial y tan innovadora, para después, en el Rincón de la Siana, adentrarnos junto a Lina Libélula en ese universo mágico de la mano de Natalia Fernández. Muchas gracias por estar ahí. El debate de los templarios será dividido en varios podcasts, escucharemos parte en este y en el siguiente pues escucharemos el siguiente desenlace. Muchas gracias por estar ahí. Un fuerte saludo. Hoy tenemos con nosotros a Su Excelencia Fray Miguel Lorenzo de Alba de Aliste y de la Fuente, es primer duque templario de la Veracruz y conde del castillo de Alba de Aliste. Nació el 27 de noviembre de 1937 en Madrid. Es descendiente de Fernán Núñez de la Fuente, hijo del conde Garcés y de la infanta doña Elvira, que tomó el acto precisamente del temple en el convento de San Juan del Otero, en Soria. Se educó en Jorge de la Salle de Valladolid y cursó estudios superiores bíblicos, teología, filosofía, astrología y retórica en el convento de Nuestra Señora de Muguedo, en Burgos, donde tomó los hábitos e hizo los votos monásticos. Después estudió también leyes en la Universidad de Valladolid, prestó el servicio militar como oficial en los aeródromos de Villanubla, en Valladolid, Virgen del Camino, en León, precisamente una anécdota que fue donde hice personalmente la instrucción del servicio militar en la Virgen del Camino, lo cual trae gratos recuerdos. Realizó servicios especiales aeronáuticos en la Compañía Iberia, controlando vuelos a París-Londres. Es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Cork. Y bueno, realmente es un amplio currículum. Y es un gran honor y un gran placer tener con nosotros a Su Excelencia Miguel de Lorenzo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, David. Aquí estamos. Buenas tardes, un honor, ante todo, no solamente por tenerle usted representación del temple, un auténtico misterio que sale hoy a luz desde hace un tiempo, que realmente no ha desaparecido con la muerte de 1312 de Justin Bay, como se exponía, y con el exilio de unos cuantos, sino que a día de hoy perdura y que, bueno, que además le tenemos en antena. Un placer, muchas gracias. De nada, es un placer estar aquí con hoy y todo lo que pueda servir para que se aclaren algunas circunstancias de la Orden del Temple tan mal datada y podamos aclarar al día de hoy en un resumen de lo que fue la Orden del Temple, de lo que ha sido y de que ha sido siendo siempre, a pesar de que haya tenido que vivir en algunos momentos de clandestinidad, el peligro que corrían los miembros de la Orden de ser también quemados, como lo ha dicho muy bien nuestro último gran maestre de la primera era, que fue Jacques de May. Así que estamos dispuestos a intervenir, a aclarar todas las circunstancias, todo lo que me podáis preguntar, sobre todas cosas que yo pueda responder. Es muy larga la posibilidad de la intervención. A mí me gustaría complaceros, siguiendo vuestro programa, las preguntas, para no perdernos porque es tan larguísima la posibilidad de hablar de la Orden del Temple, que para ir
ir concretando los temas. Me gustaría que fuerais vosotros que replantearais las preguntas y yo pues intentaría responderlas más fielmente posible. Estupendo, señor Miguel. Pues lo primero que nos gustaría preguntarle, que seguro que el oyente también se hace la misma pregunta, sería cómo sobrevivió la Orden del Temple y cómo ya, en qué momento comienza a darse a conocer, a aparecer nuevo. A partir de la condena de Molé, te refieres, ¿no? Sí. Sí, a partir de 1312, cuando el Papa Clemente V y en connivencia con Felipe IV, Francia, que ordenó la suspensión de la orden. Es muy importante referirse a la suspensión, no condena, porque no condenó la orden. No un juicio sumarísimo y bien comentado que nos lleva a creer, mejor dicho, que el Papa condenó la orden. No, fue una suspensión de la orden jurídicamente inaceptable, desde luego. Esa situación que quiso reparar antes de morir, según descubrió una periodista italiana hace 4 años, Bárbara Fra, que el Papa Clemente V, que la suspendió, en una bula de 1308, absuelve los templarios de herejía, dando marcha atrás de aquella otra bula promulgada que se conoce como el Pergamino de Chinon. A partir de la fecha es cuando verdaderamente la gente que se ha preocupado, a pesar de tantísimos problemas que ha habido para dar a conocer el texto de esta bula, la Orden del Temple ha sido rehabilitada de forma oficial por el Vaticano, aunque el Temple no estamos conformes con porque ha editado un libro que lo titula Processus Templarius, pero nada más ni nada menos que el precio de 6.000 euros. Claro, ¿quién ha sido el que ha podido comprar eso? Pues con muchas sorpresas han sido jeques árabes. Aparte de que el Temple tiene su archivo, naturalmente, un ejemplar, pero nos ha causado muchas sorpresas. Jeques árabes, aparte, normalmente, las universidades españolas, que se han hecho con un ejemplar que los ha venido el Vaticano, además en una edición muy reducida. Por el Temple no estamos conforme en la forma. Hubiéramos querido que se hubieran hecho unas ediciones al alcance de los bolsillos para que el mundo hubiera podido conocer que después de 892 años el Temple se ha descubierto, se ha corrido el velo del misterio y se ha sabido todo. Fue una enorme patraña, un enorme fraude, un expolio general de todos los tesoros que el Temple había tenido. Entonces ahí ya es cuando más que nunca ha salido. Pero no obstante, el Temple, a pesar de que quemó la hoguera a nuestro último gran maestre, el Temple no desapareció. El Temple huyó porque se temía que sigan quemando vivos a los templarios, y se fue a Escocia, huyó del pueblo de La Rochelle de Francia. Me estoy refiriendo a Francia en concreto, que era donde estaban más perdidos, y se fue a Escocia. Y allí fundó una orden que se llamaba la Orden de San Lázaro, pero es significativo porque decía que la orden había resucitado allí. Como resucitó el Temple también en Escocia, resucitó, y allí fue el germen, a pesar del tesoro que se llevaron, germen de lo que sería después la Orden del Temple, cuando ya Napoleón la restauró en Francia y pusieron otra vez, con la descubierta, comenzar a templarios a ejercer misión. Sí. Eso es lo que ocurrió. Y, señor Miguel, ¿cuándo comienzan ya a extenderse por el resto de la población? Porque actualmente, y bueno, en diversos sucesos históricos, tengo informado, por ejemplo, la conquista de América, los templarios también tienen un papel, pero a la sombra, ¿verdad? Siempre han estado ahí y, bueno, que están. Se reparten por mucha extensión, no solo de España, sino por el mundo, en la realidad, ¿no? El Temple es extendido por todo el mundo. Y con respecto a lo que me dice de América, bueno, los templarios habían estado ya en América mucho antes que Colón. Eso está claro y documentado. Y mucho antes que los vikingos. O sea que también dice Colón, no, Colón llevaba en la vela la cruz templaria, porque es que era signo del Temple, que ya les estaban estando allí los habitantes. Entonces, esto de Colón, bueno, la historia la escribe quien los vencedores. Sí. Pero el Temple ya había estado allí, y había estado ahí pues muy en concreto, porque se trajeron de allí lo que aquí todavía no ha habido, la ración de plata. La ración de plata en la cordillera de los Andes
se inició hace 1000 años, 400 antes de la cultura inca. De allí traían la plata los templarios. ¿Por qué? Porque aquí necesitaban la plata para hacer barcos, comprar navegantes y viajar hacia el Mediterráneo. O sea que la región de la plata ya la hicieron los templarios. Y 200 años después, en las velas del navegante Colón, iban las cruces templarias. O sea que está claro que los templarios estuvieron sobre todo en México y en Perú. Y después la trayectoria de Europa, la marca templaria fue porque el rey nos protegió mucho, Alonso X Sano, entregó a los templarios castillos, ciudades, y los templarios colaboraron con él, con la producción que traía miles de toneladas de plata. O sea, que ha demostrado que los templos estuvieron en América. Tenemos que, también aclarar, ¿no?, al oyente que se lo puede estar preguntando si alguna vez intentó investigar un poquitín. Hay gran cantidad, ¿no?, de grupos, podríamos llamarlos templarios. Sin embargo, la suya, la que usted representa, Frei, desciende directamente desde que se creó, ¿no?, prácticamente desde que eran los pobres caballeros de Cristo, y eso también deberíamos de aclararlo antes de todo, ¿verdad? De tratarlo, porque nosotros en la página web, no sé si lo habéis visto, están todos los grandes maestros de la orden de 1118, que fue la fundación de la orden Corvo de Payens, como número 1, hasta en concreto el número 51 gran maestre de la historia, que es don Fernando Campelo Pito Pereira Sousa Fontes, nuestro príncipe regente y gran universal. Es decir, son 51 gran maestre y príncipe regente que están, que lo tenemos en internet, en la página web, con nombres y apellidos y los años en que fueron elegidos. O sea, somos los descendientes legítimos, la legitimidad histórica que está en el ser descendiente de los primeros fundadores. Y ha llegado la hora. Opiniones y experiencias comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David Madrazo. Aquí, madre mía. Que yo soy templario, dice aquí Alfonso. Bienvenidos al debate. Vamos a tratar del tema de cosas curiosas, no lo típico de los templarios, porque, hay mucho sobre los templarios, ya dicho, escrito, hablado. Vamos a intentar ser un poco más originales y vamos a hablar de cosas curiosas de los templarios. Hombre, daremos un breve resumen, ¿no?, para decir quiénes son. Pero eso aquí entre todos, y al final del debate, pues entre todos esperemos que el oyente, pues que conozca un poco más a los templarios. Muchas gracias. Ante todo, soy David Madrazo y conmigo están aquí el profesor Alfonso García Sánchez, Natalia del Rincón de la Siana, de la sección del Rincón de la Siana, y Yolanda Peón. Buenas noches de mitos a todos, compañeros. Buenas noches, chicos. Y buenas noches a todos los oyentes, amantes del misterio. Bueno, antes de empezar, quisiera recomendar libros sobre los templarios, que de hecho, recopilando un poco qué resumir y cosas curiosas, pues me he metido mano a la biblioteca y primeramente, pues citar algunos libros. Por ejemplo, Juan Ignacio Cuesta, además amigo nuestro de La Escóbula de la Brújula, Breve Historia de las Cruzadas, un libro ameno y muy ilustrativo, nos puede enseñar muchísimo, de forma resumida, la historia de todas las cruzadas y de las órdenes, sobre todo. Me gusta mucho personalmente porque habla de todas las órdenes, no solamente de los templarios, sino de todas las órdenes de los tiempos de las cruzadas. De Juan García Atienza, Los enclaves templarios, Guía mágica de la Orden de España. Del mismo autor, de Juan García Atienza, La meta secreta de los templarios. Auge y caída de los templarios, d'Alain de Murger.
y Los Templarios, de M.G. Sales. Son algunos de mis libros que quiero recomendar al oyente. ¿Vosotros también traéis alguno? Bueno, sí, yo traigo uno que se titula Templarios, la historia de la poderosa Orden del Temple. La autora es Lucrecia Pérsico. Este es uno que la verdad lo tengo hace tiempo y desde el 2010, y lo tengo también como libro no para leerlo seguido, sino para ir buscando información, consultando. Es más como un libro de consulta, pues está muy que abarca muchos temas. Sí. Por ejemplo, os lo quería decir, porque Auge, antes de dar paso a Alfonso, Auge queda de los Templarios es un libro que no es más de todo, sino que a lo mejor la lectura es más específica, que a lo mejor el oyente quiera ir a algo más que abarque más temas de los Templarios, pues recomendamos perfectamente el que acaba de decir Natalia, de Editorial Nuevo Milenio, Templarios, la historia de la poderosa Orden del Temple. Y bueno, sí, a mí también me gustaría nombrar un libro sobre templarios, porque este tema, aparte de que es un tema que siempre llama mucho la atención a todos los públicos, yo pienso, ¿no? Yo, como profesor, también sé que es un tema que atrae mucho a los niños, niños a partir de 10 años ya hay niños que se empiezan a interesar por estos temas. Sí. Entonces yo les recomendaría el libro de Enigmas y Misterios, Los Templarios, Caballeros de Leyenda, de la editorial Susaeta, de Stefano Baranelli. Es un libro que da una visión muy general de los templarios, yo pienso muy adaptada a estas edades que empiezan a tener ansias de conocimiento, ¿no? Entonces lo recomiendo, porque pienso que también tenemos un público más juvenil que también se empieza a interesar por la historia antigua y por los enigmas, ¿no? Empezamos, os voy a lanzar la pregunta. Estamos hablando de templarios, pero a lo mejor hay algún oyente que quiera saber más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia a los templarios? ¿Quiénes fueron los templarios? Bueno, pues mira, los templarios fue una orden de caballeros que surgió allá por el año 1118, formada por 9 caballeros encabezados por Hugo de Payns. El origen de la orden, en principio, fue el de proteger a los peregrinos que iban hacia Tierra Santa, y ese fue su comienzo, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, el rey de Jerusalén les dio un enclave allí para que se asentara cerca de lo que antiguamente era el templo de Salomón, la mezquita de Al-Aqsa. Yo quería hacer un breve inciso, ya que hemos tocado directamente el orden de la fundación, ¿no? El año en que se fundó. Realmente no se fundó la orden en ese año, aunque sí lo podemos atribuir, ¿no? En el año 1118, porque unos dicen que ya se llamaban los pobres caballeros de Cristo, otros dicen los jinetes pobres de Cristo. Lo cierto es que va muy vinculado con los tiempos de la Primera Cruzada. Luego, posteriormente, date cuenta que en 1118 pues ya habían pasado unos cuantos años de la primera toma de Jerusalén. Eran, para que el oyente se haga un poquitín a la idea de esos tiempos a los que nos remontamos, ¿no? Tiempos que siguen siendo medievales, pero que predomina el imperio de Occidente y de Oriente. No hay feudos todavía, por así decirlo. Es el imperio de Oriente, Occidente. Hay una gran tensión. Es el año 1000, que se pensaba que iba a acabarse el mundo. La fe respecto al cristianismo, por un lado ortodoxo y el otro heterodoxo, es muy, muy grande. Entonces aparece en el año 1093 Pedro el Ermitaño. ¿Quién es Pedro el Ermitaño? Pedro el Ermitaño es un gran personaje que me gustaría hacer referencia, a pesar de que no es de los templarios, pero fue, pues este hombre había acudido a Jerusalén y allí resulta que escucha una voz. Era un monje francés, ¿verdad? Sí, era un monje francés y escucha una voz que le dice que tiene que recuperar esos enclaves santos y que tiene que hacer por ello. Bueno, el caso es que acude al Papa directamente
y comienza un movimiento religioso que se expansiona, que se empieza, por resumirlo rápidamente, para no entrar en fechas, en detalles de lugares ni nada, empiezan a acudir y a unirse muchísimos caballeros, gente que, aparte de redimir sus pecados, pues también el que vaya a Jerusalén, pues sus deudas serán perdonadas, los temas pendientes con la justicia también. En definitiva, se lanzan todos a Jerusalén a recuperar Tierra Santa, esos lugares sagrados. Y el caso es que este hombre llegó a ser considerado un santo. De hecho, dicen que su mula estaba prácticamente calva porque la gente le arrancaba los pelos, porque pensaban que era sagrado, como amuletos, se los arrancaban. Este hombre pues empezó a recorrer Italia, diversos países de Europa, pues reclutando gente, cuando recibió la autorización, ¿no? Y bueno, el caso es que lo consigue, y gracias también al encabezamiento de Godofredo de Bouillon, también llamado el Barbudo, pues Jerusalén cae en manos cristianas por fin, y pues ya es varias décadas después cuando aparecen estos pobres caballeros de Cristo, encabezados por Hugo de Payens, como decías, por Godofredo de Saint-Omer, pues reclaman, son mandados para allí y reciben un pequeño apartamento, por así decirlo, unas pequeñas dependencias en el Palacio de Balduino II, ahí hospedados. No tienen ropas, no tienen comida, de hecho les ceden unos terrenos añejos para sus necesidades básicas. Sí, varios años después, cuando cuando el rey se muda a la Torre de David, pues queda el templo para ellos, y a partir de ahí comienza la leyenda porque afirman que ellos fueron ahí con segundas intenciones. Lo cierto es que empiezan a excavar, empiezan a remover antiguas dependencias que había debajo del templo de Salomón, buscando algo sagrado que se ocultó allí, ni más ni menos que el Arca de la Alianza. Luego, efectivamente, ya es en años posteriores, en 1127, cuando ya exigen una regla de la orden, Hugo de Payens otra vez acude ante el Papa, y entonces ya oficialmente pues se hacen llamar la Orden del Temple. Por eso te quería hacer este pequeño inciso histórico rápidamente y resumido. En 1118 aparecen estos pobres hombres y luego se encargan de custodiar el camino a San Juan de Arco hasta Jerusalén, de proteger a los peregrinos. Y luego, posteriormente, cuando ya se hace oficial la orden, Hugo de Payens regresa ya con 300 hombres, nobles, todos, con el triple voto de castidad, pobreza, obediencia. Luego hablaremos más de ello. Prosigue, por favor. Curioso sobre lo que estabas comentando tú de esa primera dependencia, ¿no?, que les había cedido el rey de Jerusalén. Javier Sierra, en su libro Las Puertas Templarias, hace una referencia al principio del libro en el que, bueno, a través de una narrativa, pero todos sabemos que los libros de Javier Sierra siempre encierran un lenguaje simbólico y demás, cuenta como un grupo de caballeros templarios en la cueva de la Roca, que excavan, creían que ahí estaba, según la tradición musulmana incluso, creían que estaba la puerta hacia el cielo, o sea que como sí, dices, date cuenta que la ermita a la casa pues está ubicada en el antiguo templo de Salomón. Sí. Entonces sí. Lo cierto es que la orden templaria, y eso sí nos lo demuestra la historia, aparte de leyendas y suposiciones de Santo Grial, de reliquias, todo eso, las falsas acusaciones que vamos a hablar de ello también. Lo cierto es que fueron totalmente respetados desde el inicio de las cruzadas hasta el final prácticamente de ellas, cuando ya es sentenciado, ¿no?, la orden de manera oficial. Pero realmente hubo más órdenes. Estaban, aparte de los templarios, los lazaristas, los del Santo Sepulcro, que cuidaban precisamente el Santo Sepulcro, los hospitalarios y, por supuesto, los franis, ¿no?, franceses. Lo cierto es que los templarios destacaron mucho más. ¿Por qué? Por toda esta circunstancia, ¿no?, que los rodea. Aparte de la gran reliquia, ¿no?, que se supone se les atribuye, que fue
el motivo por el que se pudieron trasladar al Templo de Salomón, que se ubicaron y que realmente llegaron a estar asentados allí, aparte se les atribuye un montón de cosas: la búsqueda del Grial, la custodia de la Sábana Santa, muchos secretos que realmente no se pueden demostrar de manera oficial, pero realmente tal vez eso, junto con su gran expansión, porque luego resultaron ser de los más numerosos y respetados en el resto de las cruzadas, también su poder adquisitivo fue muy notable. Llegaron a ser, de hecho, son los primeros banqueros de la historia, llegaron a tener más dinero que muchos reyes. De hecho, a uno de los responsables de su final, al rey francés, se le había concedido bastantes créditos por parte de ellos, cosa que pocas veces se cuenta, pero parece haber sido así, ¿no? Y realmente, bueno, lo que tenemos que trasladarnos junto al oyente es que se haga una idea, si seguro que ha visto alguna película de los Caballeros de la Tabla Redonda, del rey Arturo, de ese aura mística y casi mágica, ¿no?, que desprende ese caballero de la Edad Media, el caballero de brillante armadura, el caballero que va a rescatar a la princesa. Pues esos eran los ideales que había en aquella época respecto a la Orden del Temple, pero más sólido, más real. ¿Por qué? Porque no había realmente princesa a la que rescatar, pero sí había un culto tremendo a la Gran Madre, a la Virgen María. Y junto a la Orden Cisterciense fueron los grandes promovedores de este culto por toda Europa. Entonces, pues, que se haga una idea, que el caballero templario era ese caballero de brillante armadura que ya destacaba, ya por sus inicios, en plena Guerra Santa, pues por esos motivos tan ideales. Era algo impensable, monje y caballero, que renunciaba a todos los bienes que podía haber. Vivían en la total pobreza, en completa castidad, aunque si alguno después posteriormente ingresaba en la orden y estaba casado, no era realmente de la orden. Era de la orden, pero no podía estar en las dependencias donde ellos estaban. Son cosas muy, muy curiosas, ¿no?, que es lo que pretendo, ¿no?, y pretendemos todos que en el debate pues nos acerquemos un poco más a esas cosas. Sí, Pues sí, como bien dices, el tema de los votos en el caso de los templarios, y como bien has dicho, aparte de monjes, también eran caballeros. Ellos tenían tres votos: el de pobreza, el de castidad y el de obediencia. A diferencia de otras órdenes monacales, tenían un cuarto voto, que era el de defender y conservar Tierra Santa, y dando su vida si fuera preciso. O sea, ya da también una imagen de por supuesto, de este tipo de obediencia a Dios. Exacto. A Dios y a Jesucristo y a la Virgen, por supuesto, y todo lo que conlleva, pues lo que son los peregrinos, lo que son la custodia de las reliquias, que había muchas por aquella época. De hecho, en Florencia había aparecido ahí un brazo que luego se descubrió que era de escayola, pero había reliquias por todos los lados. Aprovecho para recomendar otro libro, que es La España Mágica, de Jesús Callejo y Javier Sierra, donde por toda España pues nos cuentan todo este tipo de reliquias que hay, de lignum crucis, de trozos de cruz, también sábanas santas, que tenemos alguna réplica, que algunas parecen haber cogido la misma forma al tocar la sábana santa de Turín, ¿no? Son cosas muy curiosas también, y que realmente pues en esos tiempos pues hubo una expansión, como bien decía al principio, año 1000, fin del mundo, religiosidad en toda Europa, exacerbada, efectivamente, y que ayuda un poco pues a promover todos estos ideales. Ellos no tenían efectivamente princesa a la que rescatar ni reina a la que servir, pero sí a la Virgen María, y eso era lo que realmente pues destacaba esta orden, ¿no? Otro dato que también uno de nuestros seguidores en nuestra página de Facebook de Noche de Mitos nos preguntaba ayer sobre el tema de la castidad en los templarios. Sí, cierto. Es un tema interesante. De la castidad más en concreto preguntaba... Y el tema sobre las mujeres. La sexualidad. Bien, Definitivamente. pues hay que tener en cuenta que en la Edad Media la mujer, como descendiente de Eva, era vista como un ejemplo de tentación, de lujuria.
Así que no es de extrañar que una de las reglas fuera particularmente estricta con el tema de las mujeres. Cuentan que en algunos libros que yo he leído hace mucho tiempo, cuentan que los besos a las mujeres estaban prohibidos al punto de no poder dárselos ni siquiera a su propia madre. Ni a su madre, ni a su tía, ni a su abuela, ni a su vecina, ni nadie. Pero David, aún hay más. El rostro de las mujeres no debía ser contemplado, al menos que esa visión ni a hijas ni a esposas estuviera justificada por una causa mayor. O sea, para que te des cuenta el rostro de las mujeres no debería ser contemplado por ellos, a menos que esa visión estuviera justificada por alguna causa mayor. O sea, fíjate. De todas maneras, en la época, también, ¿hasta qué punto llegaba? ¿Hasta qué punto? La época y la orden, porque daros cuenta que muchos nobles que luego ingresaron posteriormente, como dije antes, algunos estaban casados. De hecho, era una de las preguntas que se les hacía en el rito de iniciación, entre otras tantas. ¿Por qué? Porque si estaban casados, sí, pertenecían a la orden, pero eran tratados de distinta manera. Por ejemplo, no podían ser las mismas dependencias, que en algunas dependencias que ellos. Sí. Respecto a la sexualidad también tuvo mucho que influir luego las falsas acusaciones, ¿no? que luego ya recayeron sobre ellos cuando muchos de ellos fueron después posteriormente, bueno, ese fatídico viernes 13, ¿no? Que los detuvieron en 1307, que luego conllevó la quema de muchos de ellos en 1314, entre ellos Jacobo de Molay. Toda esa parte de la historia ya lo eso lo iremos viendo más seguramente tarde. El oyente, y luego lo repasaremos, pero lo cierto es que hubo muchas falsas acusaciones, entre ellas algún falso testimonio. Decimos falso porque, vamos a ver, una orden tan pura y tan buena como los templarios, que de repente salgan esas acusaciones, como tantas hemos visto de brujas en el tema de la Inquisición, porque fueron bajo tortura, pues hubo algún testimonio que reconocía la homosexualidad entre ellos, ¿no? Hay escritores que bien afirman que pudo haber sido cierto en determinado punto, no todos los templarios, pero que a lo mejor hubo una gran expansión. En las últimas cruzadas los templarios eran muy numerosos. Los que más llevaban los votos religiosos eran los más que tenían un puesto más alto, los que eran nobles, los que eran más antiguos, pero había muchos, vamos a suponer, que eran de ir y venir, o que a lo mejor se asentaban para quedarse. Les gustaba tanto la guerra que se quedaban allí, adquirían ese título de caballero templario para quedarse en los tiempos de las cruzadas y no regresar a casa. Entonces también hay algún escritor que se defiende que entre sus ansias sexuales, pues que a lo mejor hubo alguna relación homosexual, y que coincidió que luego uno de los torturados pues lo pudo reconocer. No, imagino, David, que como todas las cosas creadas por los hombres, pues se mantiene el espíritu vivo en el comienzo. Perdón, Yolanda, interrumpe. Y luego, pues, la orden, pues es verdad, por todo lo que tú dices, gente que se fue uniendo, caballeros y demás, pues quizás hicieron que la orden perdiera esa virtud que tenía en sus inicios, ¿no? Y también es por lo que ha llegado a través de la historia y demás, pues que los caballeros templarios, pues en ciertos momentos de la Guerra Santa, pues no fueron realmente tan... Hemos escuchado la primera parte del debate de los mitos de los templarios. Lo escucharemos el desenlace en el próximo programa. Muchas gracias y adelante con las siguientes secciones. Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros, a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Comparte con la Siana la historia y cultura de las plantas, la magia, el ocultismo, los poderes naturales de las piedras. Un mundo natural lleno de sabiduría, de remedios curativos. No te lo pierdas. El Rincón de la Siana en Noche de Mitos con David Madrazo.
Bienvenidos, queridos oyentes. Estamos en el Rincón de la Seana, no solamente con Natalia Fernández, como siempre, sino con Yolanda Peón, Alfonso García Sánchez. Y buenas, Natalia, porque hoy traes una invitada muy especial con nosotros, que va a estar presente en tu sección, pero a través del teléfono, porque bueno, está un poco a unos kilómetros de distancia. Hola, buenas noches. Pues sí, David, hoy traigo al Rincón de la Seana a una persona muy, muy especial para mí, que aunque vive a unos cuantos kilómetros de Asturias, bastantes, entre ella y yo no existe el tiempo ni el espacio. No existe el tiempo porque siempre parece que hemos hablado hace unos segundos, no existe el espacio porque entre Asturias y Alicante tampoco hay un espacio. Y bueno, voy a presentaros esta noche a Lina y el telar de Lina Libélula, y hablaremos de quién es Lina y qué es el telar de Lina Libélula. Bueno, muy buenas noches, Lina, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos esperando y muy agradecida por intervenir hoy en esta sección de vuestro programa. Muy agradecidos nosotros, porque estamos aquí compartiendo una noche de mitos muy especial, y fíjate tú lo que son las tecnologías a día de hoy, que podemos aquí estar unidos aunque estemos tan lejos, como es el caso de Alicante y Asturias. Pero bueno, lo que sí es verdad que me encantaría estar ahí, ¿eh? Vamos a mandar un saludo a la gente de Alicante también, que oye, también se lo merece. Pues ya sabéis, alicantino, hola, hola Novelda, hola Asturias. Estupendo. Pues para quien no te conozca, que yo creo que a día de hoy poca gente no llevará una pulsera tuya, unos pendientes, un collar, bueno, todas tus creaciones. Bueno. No te pases tampoco. Bueno, yo sé de lo que hablo. De hecho, vamos, llevo como 4 o 5 encima hoy tuyos. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el telar de Lina Libélula? El telar de Lina Libélula, sí, diría yo que es mi pasión. Bien. Porque no sé ni yo misma ni lo que es. Es un hecho circunstancial, por no decirte otra cosa. Bien. Surgió a través de la necesidad de conectar con las piedras. Sí. Y nada, pero la cuestión es que lo más curioso, el telar de Lina viene de tejer gorritos, no de las piedras. Ya ves. Así comenzó toda la historia. Pues por un cambio rotundo que tuve en la vida tenía que adaptarme y busqué de alguna forma algo más espiritual en la vida para conectarme conmigo misma. Entonces me llegó Kundalini Yoga, sí, y a través de eso necesitaban gorritos y me acordé que tejía, y con mi hijo, que estaba pues muy aburrido, imagínate, sí, una andaluza en un pueblo alicantino, con una cultura muy diferente y sin conocer a nadie, sí, y los niños exactamente igual. Y así comenzó todo. Y de tejer gorritos de lana, pues mira, has pasado a hacer unos pendientes, unas pulseras y unos colgantes. Sí, pero nena, súper curioso todo, ¿eh? Para, sí, que veas, y además que creo en la magia de la vida, sí, porque es mi razón de ser. Sí. Y para que veas lo que son las cosas. Comencé con los gorritos. Sí. A través de los gorritos empezaron a decirme que bueno, que pusieran la coronilla, unas maderitas para canalizar la energía Kundalini en este caso. Sí. Y evitar pues síntomas como dolores de cabeza y tal. Y ahí me entró a mí, digo, uy, no sé, me dio como en el estómago, sí, y empecé a recordar cosas que en la niñez sí que aprendí al lado de un hombre, que era una especie de gurú africano. Sí. Y trabajaba muchísimo con las piedras, pero piedras del campo, piedras del mar. Él estaba por aquel entonces estaba en Marbella, y luego sí que se vino más cerca a mí, a Estepona, un pueblo de Málaga. Sí. Y pues nada, comencé a entablar amistad con mi familia. Este hombre venía todos los fines de semana aquí a la huerta. Sí.
Y pues como niños nos íbamos al río, un río que pasaba por delante, y este hombre nos hablaba de la vibración del agua, de las piedras, cómo conectar con las personas, cómo estamos conectados con todo. Sí, es cierto. Y nos hacía coger hierbas, raíces, probarlas, coger las piedras, y yo, oye, me sentía, ¿cómo decirte? Como si estuviese con un padrazo. Bien, eso es una suerte. Sí, la verdad es que sí. Y la sabiduría que guardaba aquel hombre a mí me parecía algo pues como de un extraterrestre, porque sí, claro, el hombre apenas tenía palabras, sí, pero todo lo comunicaba a través de hechos, sí, y se veían una serie de cosas. Entonces ahí empecé a creer pues en la magia que nos envuelve a todos. De la naturaleza, de las hierbas, de las piedras. De todo, la conexión que hay con todo, incluso entre nosotros. Sí, cierto, porque tú y yo muchas veces lo hemos hablado, que incluso una piedra recogida en un río, en un camino o en una playa, aunque no tenga un valor como puede tener una esmeralda, una aguamarina o una amatista, hablo de un valor económico, ¿vale? Sí tiene energía, y a lo mejor para mí tener esa piedra en el bolso conmigo, en el bolso del pantalón, pues a mí a lo mejor esa piedra me puede dar tranquilidad. Un valor energético, ¿no? Porque al saber, fíjate tú lo que habrá vivido esa piedra, lo que habrá rodado, ¿no? Sí que es verdad que los objetos se impregnan, digo yo, es opinión personal, si los objetos se impregnan de energía, los objetos de la naturaleza, imagínate lo que podría contar una piedra si hablase, ¿no? Lo que tendrá impregnado. ¿Y de cuánto tiempo? Hombre, pues imagínate, mira, yo baso las cosas también, ya no solo en el tema espiritual o la magia, sino también la ciencia. Sí. Fíjate que somos todos átomos, porque lo somos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, o atraes o repeles. Exacto. Y las piedras están vivas, igual que las plantas, sí, igual que todo lo que nos rodea. Sí. Entonces, de ahí que vibremos más con una que con otra. Luego el tema comercial, bueno, pues ya es caso aparte. Pero a mí, sinceramente, me gustan todas las piedras, todas. De hecho, la primera mía, la que me colgué aquí en el cuello y le puse una cuerda, sí, fue una piedra la que me regaló este hombre, Andrés. Sí, sí. Y no sabía de qué forma la iba a engarzar, no tenía ni idea, y recordé lo que daba en NGB. Yo no sé si vosotros os daban la optativa de religión o ética. Sí, bueno, en mi época sí. Sí, pero sí, bueno, ¿no? A religión. Bueno, en el instituto ya era ética, Pero bueno. Vale. Pues a mí me pilló, yo tengo ahora mismo 45 años, y cuando pasé lo que fue a sexto de GB, me pilló justo el cambio, y yo dije, yo no quiero más religión, yo quiero ética. Y mira por dónde ética va y me enseña modales. Y entre ellos, pues las cosas de la casa, lo que antiguamente tenía que saber una mujer, ¿vale? Uh-huh. Y estaba entre ellos pues ganchillos, nudos marineros, macramé, y fíjate tú lo que es la vida, los pasitos que vas dando, que acabaste de cuando sí, uniéndolo todo. Haber apuntado yo ética también en el cole, porque con el macramé soy un desastre. Ay, Leñi, ¿has visto qué pena? Menos mal que te tengo a ti, que me puedes hacer las cosas. Pues sí, fue a través de eso, de verdad. Igual que todo, yo me pongo a repasar la vida y digo, es increíble todo. Todo te porque, va por ejemplo, a un punto, ¿no? Sí, los colores, también a nivel energético. ¿De dónde me vienen? ¿Y por qué lo acoplo de alguna forma a las piedras? Y a todo lo que normalmente suelo utilizar para crear una pinza. Bueno, pues los colores me vienen también por la pasión de crear. Mi amor hacia la pintura, me encanta pintar al óleo. Sí. Entonces sí que es verdad que mis padres no me podían apuntar a ninguna clase ni nada, y tuve que hacerlo por mi cuenta. ¿Y cómo era? Pues mezclando colores. Empecé con los primarios, no tenían para comprarme muchos óleos, y recuerdo que rayaba hasta ladrillos.
ladrillo, utilizaba de todo. Bueno. Por tal de darle al blanco un color y plasmarlo en el lienzo. Y me di cuenta que algunos colores me aportaban una serenidad o no sé, de alguna forma ¿cómo decirte? Me influían. En el estado de ánimo, dices, ¿verdad? Sí, el estado anímico. Yo creo por comprenderte supuesto. un poco en eso, porque respecto al óleo, pues, un color porque yo también soy aficionado, pero aficionado, no. Ajá. No, igual que yo, El color que tampoco azul soy celeste, profesional. el azul celeste yo tengo que ponerlo en todos. Es un color que a mí, aparte que me gusta tener los cuadros, es un color que me llega. Es un color que me gusta verlo reflejado en el óleo. Si puedo meter algunas nubes, algún tal, y me quedan bien, porque hay veces que no. Pero bueno, sobre todo el tema del color azul es algo que me gusta siempre poner en todos los... Bueno, lo que intento hacer, vaya. ¿Sabes por qué? Te iba a preguntar, ¿qué representa el color azul? A ver, ¿por qué David? Pues mira, aparte de serenidad y tranquilidad, que es lo que te aporta, realmente las personas que le atraen el color azul es porque les gusta expresar, ¿vale? Tienen la verdad y tienen la necesidad de esa verdad explotarla y compartirla. Por tanto, suelen ser oradores, personas que trabajan, pues mira, no por dónde, en la radio, en la televisión. Si os fijáis bien, a no ser que haya un asesor justo al lado de esa persona que esté en televisión, por norma general, el hombre utiliza la corbata azulada, en tonos azules. ¿Por qué? Porque necesita mantenerla cerca de la garganta y que le dé seguridad claro, a la hora de expresar, cierto, el chakra, de forma asertiva. El chakra azul, además, va ligado a la garganta, a la zona de la garganta. Sí, es el quinto chakra, es el color que representa al quinto chakra. Los azules. Que eso también es muy importante, muy importante, a la hora de saber qué piedra le viene bien a una persona. Cuando esta persona tiene duda, Sí, cuando la persona no tiene claro qué piedra quiere tener, dices, ¿no? O sea, yo te llamo... Por norma general le preguntas el color, qué color le atrae, qué color le repele, cómo se siente con ello. Uh-huh. Y te digo yo que te da una idea bastante cercana al estado en el que se encuentra esa persona y lo que necesita. Lo que necesita, ¿verdad? Sí. Claro, si yo, por ejemplo, te digo que me encanta el negro y que quiero piedra negra, ya sabes qué estado y qué necesidad Mira, tengo, ¿verdad? sé que eres una persona bastante fuerte, que pisa bien fuerte, con mucha vitalidad, que necesitas sentir el arraigo de la tierra. Seguramente será una persona que te encante convivir con la naturaleza, o bien con el mar o la montaña, dará igual. Uh-huh. Y luego también, pues imagino que la llevas también por el tema de la protección, ¿no? Sí, ya sabes que nosotros aquí en la sección del Rincón de la Siana siempre hablamos mucho de las piedras negras, de las que yo soy fanática. Creo que compartimos el gusto, aparte. Pues creo que de hecho el primer programa fueron las piedras negras. Sí, hablamos de el que grabamos en San Antolín de Bedón, hablamos de turmalina, la siriana, el onix, el sungit, sí. ¿Qué representan para ti las piedras negras, Lina? ¿Tú cómo las sientes? Mira, a mí me aporta muchísima serenidad. Sí. Me da muchísima confianza. De hecho, ahora mismo tengo una piedra naranja y una piedra negra justo encima de mi mesa. Uh-huh. Luego, yo imagino que también la seguridad me la da, porque como sé que protegen bastante, sí, pues parece como que te sientas de la mano de tu mami o tu papi, ¿no? Sí, que no estás sola. Claro. Y luego, para todo lo contrario a lo que piensan los demás, yo la veo una piedra muy elegante, una piedra con propiedad, con personalidad propia. Sí, ¿Me entiendes? Porque estaba la creencia errónea de que que las piedras negras eran negativas o malas o yo creo que es por el color en sí, Natalia. Sí. Tú ten por cuenta que el color negro es la ausencia de colores. La ausencia de colores, sí.
¿vale? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre se la ha asociado con las muertes, con el vestir de luto, sí. más de negro. Sí. Lo macabro, lo diabólico, todo lo más oscuro y lo más sombrío, sí, es lo negro. Pero... Que curiosamente, David, tú lo sabes, Ajá. para plasmar ese color con un pigmento no existe. Sí, cierto. Es imposible. En teoría la mezcla de todos los colores daría el blanco. Sí, pero lo que yo me refiero a plasmarlo físicamente, ¿vale? No, de hecho la gente puede pensar, bueno, al plasmar la sombra, que se pondrá un poco de negro, pues no, hay que meter siena tostada, hay que mezclar determinados colores según hay que mezclar una serie de colores para acercarte al negro, que nunca vas a conseguir el negro. No, tiene que ser, es que claro, es un color único en ese sentido. Claro. Uh-huh. El negro realmente es algo que hemos inventado el hombre, en pigmento me refiero, ¿eh? Porque en la vida real no vemos un negro puro y auténtico, es decir, las sombras no son jamás. negras, la noche no es negra, todo tiene una tonalidad, ya tiene un color sí, sí, sí. Lina. Y sin embargo hoy es el asociado. Yo pienso que también es porque físicamente a nivel terrenal no existe, pero en el universo sí que se le considera un color bastante importante. Entonces, bueno, pues digo yo que dirán, bueno, pues allá, con el más allá, todo lo oscuro, allá voy. Sí, cierto. Y a lo largo de la historia, pues hemos llegado a esto. Y a la pobre mía, pues se la tiene ahí un poco apartada. Y a mí es que me encanta. Lina. Dime. Mira, vivimos en un mundo donde la gente pues sufre ahora mucho de angustias, ¿no? Gente que tiene pues depresiones, angustias, pues o bien por la situación que tenemos ahora mismo, por todo lo que nos rodea, porque el mundo está cambiando. Toda la gente que es sensitiva lo dice y coincide en ello, ¿no? Hay ahora mismo una oleada de ataques psíquicos muy fuertes. Tú como... La apertura de los portales. Efectivamente. Uh-huh. Tú, por ejemplo, ¿qué piedra recomendarías a aquellas personas pues que sin saberlo a lo mejor están recibiendo esos ataques psíquicos, esos o bien vampiros energéticos o bien ataques de otro tipo, o estas angustias, estos miedos? ¿Qué piedra o qué piedras recomendarías para equilibrarle y hacerle el día a día un poquito más tranquilo, más llevadero? A ver, a nivel personal, uh-huh, con la que me siento más a gusto, uh-huh, es con la turmalina mezclada con el cuarzo para potenciarlo. Si le meto plata, que es la parte femenina, la parte intuitiva, porque también juego mucho con los nadis, lo que es la parte femenina y masculina, dependiendo si quiero fortaleza o quiero intuición o sensibilidad. Y la plata, al mezclarla con las piedras, lo que te aporta es eso, una intuición más fina. Entonces sí que me hace distinguir pues los vampiros, se ha oído muchísimas veces, vampiros energéticos. Sí. Y luego a nivel también de salir a la calle, a nivel ambiental. Sí. Para mí también Chungit, a nivel del cuarto chakra, que es por donde más o menos, si lo llevas en pulsera, la parte izquierda, la mano izquierda, que es por donde recibe la energía, ¿vale? Sí. Entonces todo lo que te entra lo va a parar el elemento que lleves en la mano izquierda. Sí. Y si quieres expulsar porque ves que te has cargado, eso que dicen las personas, me duele un montón la cabeza, sí, me encuentro fatal, yo no sé qué me ocurre, lo mejor es descargar. Te pones descalzo en el suelo, coges una piedra negra, uh-huh, con la mano izquierda y el cuarzo transparente con la mano derecha, mano de santo. Te lo digo desde ya. Aparte de lo que estás diciendo de piedra negra, mano izquierda, cuarzo, mano derecha, también, que tú y yo lo hacemos, bueno, me consta porque lo hemos hablado, cuarzo en el chakra corona, arriba de la cabeza. Sí. Y turmalina, sí, en el primer chakra, también digo que es mano de santo si alguien lo hace durante la noche o durante la siesta, ¿no? Sí.
E incluso, ¿sabes cómo lo he practicado también? La turmalina, canto rodado, no me voy a coger chorlo, que me puede pinchar el pie. Que rasca, sí. Claro. Yo probaba con los chorlos y unas cosquillitas. No te cuento. Dentro del calcetín. Pues a eso voy. Sí. He cogido, me he puesto descalza rodado, y justo encima de la piedra. Claro. Y eso es súper efectivo. Vale. Yo, para mí, es lo que más recomiendo. Para descargar, ¿verdad? Y últimamente, que está la novedad, pues bueno, de la chungui. Te lo digo en tono, con el acento andaluz, que a mí me cuesta pronunciarlo. El azabache ruso, como yo lo llamo. Bueno, sí. Sí, porque no deja de alguna forma. Es lo que más se utiliza en Andalucía, ¿eh? Sí. El azabache. Fíjate, en Asturias también. Nosotros aquí tenemos muchas minas de azabache. Y la típica manina negra que llevamos para evitar el mal de ojo, que cuentan que si se parte es porque ya te frenó ese ataque. Además, tradición milenaria de los asturianos. Y quería preguntarte sobre otra piedra que a mí me encanta. ¿Cuál? Me encanta. La he descubierto no hace mucho, pero me gusta muchísimo. Bueno, yo tengo 3 piedras fetiche, ¿eh? La aventurina verde me gusta mucho. Yo he oído que también repele mucho a los vampiros energéticos. No sé si tendré razón. Mira, vamos a ver, Natalia. No, yo tengo en base a la experiencia. Sí. Piedra que te atraiga. En ese momento es porque la necesitas. Sí, cierto. Entonces, en ese momento te va a proteger cualquier piedra. Pues mira, porque está más lo que tú programes desde tu ser que la piedra conectando en sí, ¿no? con ese elemento que la piedra en sí. Eso es cierto, sí, ¿vale? sí señora. Eso sí es verdad. La piedra que te trae en ese momento supuestamente es porque efectivamente, porque la necesitas. Pues las piedras fetiche, por ejemplo, sería para mí la aventurina verde, que me encanta, la turquesa. Amor incondicional también. La turquesa me gusta muchísimo, me da muchísima serenidad, muchísima paz, y siempre llevo alguna pulsera de turquesa conmigo. Pero la piedra que he descubierto que me llama mucho, y me gustaría que nos hablaras un poco de ella, es la apofilita. La apofilita. Pues una de las piedras que menos me gusta a mí, nena. ¿Sí? Bueno, yo ahí sí puedo hablar, porque con esa también he experimentado bastante. Cuéntanos, ¿por qué? Porque es muy plástica, ¿verdad? Pues dime a mí el por qué te atrae tanto. A ver, cuéntame. No te lo sé decir. Que te la regalé yo. ¿Qué te aporta? Bueno, aparte porque me la regaló... Sí, es cierto que me la regaló Natalia. Pero a mí me da la sensación, cuando la llevo conmigo, como que me avisa mucho. Es que abre la intuición. ¿Entiendes? Como que me va avisando y me va... A ver, hay personas que tú las conoces y pueden ser muy agradables y muy majas, muy todo, pero tú siempre tienes un poco de recelo con ellas, ¿no? Es decir, sí, es muy maja, pero a mí no me acaba de convencer, a mí no me acaba de tal... Y en cambio esta piedra, yo lo que noto, por ejemplo, es quizá como que que entiendo un poco más el porqué. Me da un poquitín de luz en ese... O sea, estás diciendo el porqué y la luz. Sí. Te estás dirigiendo directamente al tercer ojo, ¿vale? Al sexto chakra. Exactamente. Entonces a mí me da la sensación, cuando la llevo conmigo, que digo, pues esa persona no me atrae porque yo la veo pues muy zorruca a la hora de hablar, o una persona que me da la sensación de que es muy criticona, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes lo que te quiero? Yo, para mí, ¿eh? ¿Y por qué no te gusta a ti, Lina? Pues no lo sé, la verdad. No sé decirte, pero es una piedra que veo... A ver, la llevo puesta, ¿vale? Y fíjate que la llevo gracias a Natalia. Sí. Y yo tenía ya una. Sí. Yo tuve una y trabajé muchísimo con ella. Y quizás sea por los recuerdos que me invoca cuando estuve trabajando con ella, porque es que me dio un revolcón. Ya, es que es fuerte. Sí. Es fuerte. Si de hecho que, a ver, porque no solo intuyes el que ves venir, sino intuyes sobre tu propia vida. Y hay cosas en tu vida que no te gusta aceptar. Sí, efectivamente. ¿A que sí? Sí, por supuesto. Pues a mí me pilló en un momento de mi vida que lo que yo intuía no me gustaba nada.
Y era por cobardía, por miedo. O sea, primer chakra. Tú te fijas, qué lejos. Cómo distan un chakra de otro. Sí, el primero al sexto, sí. Pero sí es cierto. Y entonces, sí, dime. No, que digo que sí es cierto. Yo, por ejemplo, sí es verdad que ha habido gente, por ejemplo, pues que durante tiempo has notado, o yo he notado, pues que no había muy buena conexión, que no había muy buena, pues lo que te digo, la conoces, sí, es muy agradable, pero bueno, tampoco me llama mucho. Y sí he notado muchas veces que llevando a lo mejor la piedra, digo, no, pero si... Quizá la culpa sea mía, a lo mejor es que soy yo la que no le ha dado la oportunidad de eso sí es verdad, es decir, no solamente con la gente que te viene que dices tú, esta no me gusta, pero es que la veo yo que no es clara esta persona, sí. Sino que también pues mira, por ahí... te has abierto a personas, yo por lo menos, ¿no? Bajo mi experiencia, me he abierto a personas que no me había abierto antes pensando que la culpa era de ellas, cuando en realidad la culpa era mía. En eso tienes toda la razón, como en todo. No, es que ha dado en el clavo, de verdad, ha dado de lleno. No lo quería ver, tampoco quería verbalizar exactamente la experiencia que tuve en su día, pero precisamente fue esa, la ley del espejo. De la apofilita hablaremos en próximas ediciones del Rincón de la Siana para que el resto de oyentes sepan un poquito más sobre la piedra. Creo que Alfonso te quiere hacer una pregunta. Venga, Alfonso, lánzate. Más que nada porque se está comiendo el micrófono. Está acercándose en uno de estos, va a chocar con él. Qué exagerado, Lina. Oye, mira, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, más bien una pregunta, no, que nos dieras tu opinión. Mira, yo sobre el mundo este de las piedras, pues si te soy sincero, hasta hace bien poco era bastante escéptico, no llegaba a entender, o cuando oía a esa gente que decía que esta piedra pues me protege, esta piedra me alivia, era muy escéptico, no me lo creía mucho, ¿no? Porque bueno... Mira, se resume simplemente, y perdona que te corte, en que a nivel consciente no estabas aún preparado, ya está. Exactamente, eso que te quería decir, ¿no? Yo a raíz de una experiencia personal que he tenido bastante dura, pues bueno, gracias a Natalia, todo hay que decirlo. La experiencia dura no. Gracias a Natalia que me dio mucho apoyo, pues me abrí bastante al mundo este de las piedras. Y bueno, ahora la verdad tengo en mi casa, tengo 2 puntas de cuarzo y tengo una turmalina negra que me llevo siempre colgada al cuello, y ahora una piedra nueva, la labradorita. De hecho, me comentabas que hasta en el colegio con los críos te ayuda, porque te sientes más autoritario y todo, te hacen más caso. No, para nada. No, pero lo que te quería comentar, ¿no? Yo ahora que he vivido esa experiencia y he estado en contacto con esas piedras y demás, sí tengo que decirte que me aportan o sea, el tenerlas me da una sensación muy buena, me alivian mucho y me siento muy a gusto con ellas. Y ahora sí que puedo entender muy bien pues a esas personas que antes decían que las piedras tenían un efecto mágico, ¿no?, sobre ellas. Entonces yo te quería comentar o preguntar, ¿qué le dirías tú a todas esas personas, quizás oyentes que nos están escuchando, que pues al igual que me pasaba a mí hace tiempo, se muestran un poco reacios o escépticos ante este tema de las piedras? ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje, Lina? Mira, yo solo intentaría decirle, bueno, pues que se dejasen llevar. Que al igual la atracción por las piedras y por cualquier cosa es pasión, es amor, ¿vale? Y al igual que el amor tú no lo puedes definir, ni la pasión siquiera, es algo que nace dentro de ti hacia afuera, y le dan la oportunidad, porque tienes que abrirte tú y darle la oportunidad, eso es muy importante, de que se acerque a ti, conviva contigo y la sientas. Entonces tú mismo podrás poner palabras a lo que te proporciona la piedra en sí, ¿vale? Porque por mucho que yo te diga, como hay tantísimos libros que te explican las propiedades de todas las piedras y todo, por mucho que tú leas, si no lo sientes, sí, exactamente. ¿Cómo me puede, cómo puedes darle esa oportunidad en sí a cualquier elemento, ¿vale? Entonces, le diría a esa persona
que se dejase llevar por cualquier piedra, incluso una de que comenzara con una que encontrase por el suelo, caminando. Entendido. Y que le dé la oportunidad de dejarse conocer. No, pues yo creo que... De convivir con ella. Creo que dejas un mensaje precioso con las palabras que acabas de decir, la verdad. De mejor manera no se podría explicar, pienso pues yo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Lina, gracias a ti. Yo tengo 2 preguntas, aprovechando que estás hoy aquí en el Rincón de la Siana. La primera, te voy a hacer la primera, luego ya te suelto la segunda. Y referente, sí, es que estoy pensando en qué orden se las iba a hacer, pero mejor esta que tenía pensada. Sí, mira, vamos a ver, ¿no? Vamos a remontarnos a tiempos antiguos. Tiempos remotos, a los egipcios, por ejemplo. Vemos que abundan en todos sus colgantes, sobre todo de grandes tamaños, el color de la turquesa. Y vamos a decantarnos para esas personas que, por ejemplo, decía Alfonso, ¿no? Las personas que son más cerradas en el tema energético y tal, que los egipcios sí lo utilizaban por un valor energético, por algo, la turquesa, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, a ver, ellos... Mira, tú ten por cuenta que ellos no sabían realmente las propiedades de cada piedra. Ellos utilizaban mucho la turquesa y el coral. Una la utilizaba para protección y la otra la utilizaba para conectarse con los dioses, con el universo. ¿Vale? Claro, recordamos que los egipcios tienen bueno, la creencia en el más allá sobrepasa el tema de la creencia porque formaba parte de su cultura. Era otro punto de vista totalmente distinto al actual. A eso me refiero. Ellos también le daban suma importancia a la forma, no solo a las piedras en sí. Y de hecho, ellos sí que canalizaban bastante bien con las piedras, mucho más que nosotros, porque de alguna forma nosotros, yo pienso que nos hemos deshumanizado. Sí. Por tanto, estamos desconectados. Porque nos hemos desconectado de la naturaleza, estamos más conectados al WhatsApp que al bosque, ¿verdad? Sí, bueno, a toda la tecnología. Aparte, tecnología. He escuchado también que hay determinadas piedras que, por ejemplo, el que practica o intenta practicar y controlar el tema de las proyecciones astrales, que, por ejemplo, hay determinadas piedras que pueden ayudar, y uno sería, por ejemplo, la turquesa también, y hay más piedras, ¿no?, que me está comentando Natalia, también. La misma apofilita también ayuda, ¿verdad? Sí, bueno, la apofilita, la turmalina, el cuarzo también te ayuda, aunque no es el primer chakra, pero es un sustitutivo de todo. Sí. Y además, muchas personas sí que canalizan muy bien con ello. Yo, por ejemplo, en particular, canalizo muy bien, perfectamente con los jaspes, cualquiera de ellos. Los jaspes, ¿verdad? Sí, me sostiene en la tierra. Y si tienes que practicar un viaje astral, tú ten por cuenta que con el miedo que se maneja, sobre todo un principiante, que muchas veces no somos incapaces de hacerlo porque no nos dejamos llevar por el miedo, pues yo recomendaría siempre una piedra de chakras inferiores. Vale, piedras de primer, segundo, tercer chakra, por ejemplo. Sí, y mejor primero y segundo, ¿vale? No, o sea, negras, rojas, porque naranjas. Del tercero interfiere mucho el ego. Vale, entonces piedras negras, rojas, piedras naranjas. Sí, anaranjada, marrones, negra y opaca mejor. Opacas, ¿verdad? Más que translúcida. Vale. Sí. Lina, yo tenía otra pregunta. Para que te sostenga. Dime. Tenía otra pregunta antes que me pase el turno. Y es que, vamos a ver, supongo que habrá muchos oyentes que, Noche de Mitos, quieran participar, aparte de que estás por aquí por el grupo, ¿no?, del Facebook. ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿A través de Internet, por ejemplo, o algo? ¿De qué forma podría contactar? Sí, mira, yo comencé con Facebook y sigo estando con Facebook. Sí que es verdad que en una entrevista que me hizo Natalia anteriormente, anuncié de la apertura de una página web, pero al momento de hoy, gracias al universo, tengo una demanda enorme. Sí. Entonces sí que no me atrevo a abrir la página web aún para encargos personalizados, que es lo que yo realmente hago y con lo que me conecto, con lo que vibro. Luego a nivel comercial, pues sí que es verdad que puede haber personas para ayudarme.
Y a la hora de conectar conmigo, a través del Facebook es lo mejor, o mi teléfono personal, si no tienen Facebook, porque no todo el mundo tiene acceso, llamarme al número mío de teléfono, si quieres lo digo. Bueno, mejor que como localizarte en Facebook, yo creo que a nivel personal, que, luego ya, que te manden un mensajito. Que te manden un mensaje. ¿Qué te parece? Sí. Si te parece bien, vaya. Sí. Nada, pues a través del telar de Lina Libélula suelen primero toman un primer contacto a través de la fotografía. Por eso para mí es tan importante la fotografía. Intento que salga lo más nítida posible. Y no es casualidad o no es casual los elementos que rodean las piedras en las fotos. Sí, siempre presentas todas las piedras en unos entornos maravillosos. Sí, porque si la piedra, por ejemplo, pertenece al, ¿qué te digo? Suele pertenecer al segundo chakra, me suelo ir al agua. Que suele pertenecer al primer chakra, los colores más oscuros, me suele ir a la tierra. Si son del amor incondicional perteneciente al cuarto chakra, te lo suelo hacer con plantas. Si es uno que lo abarca todo, pues lo que me atrae, las plantas, la tierra, y si puedo meterle agua también, ¿me entiendes? Y si veo que es algo más espiritual, lo suelo rodear de angelitos, de hadas o cosas de esas. Pero es muy raro que hagan las cosas por casualidad. Sí, me gusta trabajar mucho a nivel energético y ya que no puedo de alguna forma definir con palabras toda la magia que rodea a esa piedra, intento hacerlo con objetos. Ya, de forma visual. Sí. Y bueno, y ya me he ido por los cerros de Úbeda, que tengo esa costumbre. Tranquila. Lina, mira. Pues nada. Yo tengo una última pregunta para ti. Yolanda. Una última pregunta por hoy. Porque hablaremos ¿Cómo que por hoy, chiquilla? Con lo que me ha costado. No, me refiero por hoy porque hablaremos largo y tendido. Porque vamos, eres una auténtica druida de las piedras. Te lo puedo decir. Soy una auténtica apasionada. Para toda esta gente que nos esté escuchando, o toda esta gente que quiera introducirse o quiera empezar a introducirse en el mundo de las piedras, tú te das cuenta, por ejemplo, que en las flores de Bach hay un remedio. A ver, cada remedio está personalizado. Es lo que te pide y te demanda el cuerpo, tu cuerpo sutil, el espiritual, etcétera, etcétera, en cada momento. Pero hay un remedio un poco genérico, el rescate que se llama, para en un momento determinado hasta poder hacer la terapia de las flores. ¿Cuál sería para ti la piedra que guarda un poco varias propiedades para estas personas que están empezando, que quieran empezar, pues tener una piedra que a ellos les... No sé si me estoy explicando, que no sea tan... A la perfección, porque te he captado desde que has empezado con las flores de Bach. Exactamente. ¿Cuál sería esa piedra para empezar a iniciarse, o esa piedra de rescate momentáneo en un momento, tengo que salir de casa... ¿Qué puedo coger? ¿Qué puedo llevar? ¿Cuál sería la más genérica? Mira, el cuarzo hialino, que es el cuarzo transparente o el cuarzo roca. El más conocido. Sí. Es el que de alguna forma, tú ten por cuenta que es un cuarzo que principalmente es del séptimo chakra, ¿vale? Este chakra abarca todos los chakras. La kundalini, que es la serpiente, la energía, el prana, como le quieras llamar, la energía vital, despierta en el primero, sí, efectivamente, ¿vale? Y va hacia arriba, ascendiendo, cruzando todos los chakras. Y cuando llega al séptimo, es cuando, es por definirlo de alguna forma, que me entienda, el éxtasis, el boom. Sí. ¿Me entiendes? Sí, el nirvana. Sí, perfectamente. Sí. Pues esta piedra contiene todos los colores, contiene todo tipo de energía, es la sustitutiva de todo. De hecho, comodín, cuando quieres un comodín. ¿El qué es, perdona? Como un comodín, vamos. Yo para mí el cuarzo blanco es como el comodín. Sí, cuando no sé, estoy un poco dispersa y no sé, cojo un cuarzo blanco. Sí, en uno de los libros de Judy Hall. Sí. Ella lo define como el supremo sanador. Sí. Y es que es cierto.
Vale, para mí vale para todo. ¿El qué? Que vale para todo, vamos. Yo, por lo menos yo así lo siento. Yo es la que aconsejaría. Y para comenzar con esa. De hecho, mis niños, cada uno tiene su cuarzo. Tienen una punta de cuarzo. De cuarzo. Sí. A ver, mi marido ya le he dado la biterminada, la de dos puntas, porque ya se está trabajando a otros niveles. Pero, y además los niños vibran muy bien con ella, ¿eh? Y fíjate que curioso, le encanta la turmalina también. Bueno, pues mira, de cástale bien al galgo, ¿no? Como se suele decir. Pues Lina, por mi parte, darte las gracias, porque la verdad que ha sido una conversación maravillosa. Creo que todos hemos aprendido un poquito más, ¿vale? Y yo sé que seguro que te lo has pasado bien al final. Sí. Mira, te digo una cosa, se me ha hecho cortísimo. Se ha hecho corto, ¿verdad? Oye, pues a mí me gustaría invitarte a algún programa más, que estés con nosotros también, si te parece bien. Mira, David, que te puedo decir unas cuantas de cosas, porque veo que eres una persona bastante perfeccionista, muy recta, y no sé, te gustan las cosas bien hechas, muy ético. Bien hechas. Sí, muy bien hecho, sí, además se le nota por la voz, la vibración y todo, la que emite. Y no sé por qué, pero te estaba esperando. Te estaba esperando. Pues espero, desde aquí, desde el Rincón de la Siana, eso, darte muchísimas gracias de nuevo y esperamos que vuelvas a estar con nosotros en un futuro no muy lejano, por favor. Cuando queráis. Y que vengas un día por aquí, por Asturias también, ¿eh? Ay, qué ganitas tengo, pues que a mí el norte de España me encanta. Cuando quieras. Además, vuestra forma de ser. ¿El qué? Que hacemos alguna rutita mágica. Ay, sí, yo encantada, ¿eh? Encantada. Mira que soy media brujita. Pues así que entre todos conectamos y no te digo nada. Tú ya sabes que aquí tienes tu casa, como dice Yolanda. Efectivamente, aquí tienes tu casa. Además, tenemos un sitio donde se recarga el cuerpo, el espíritu, los chakras, la kundalini, las piedras. Bueno, maravilloso. Todo. Y no puedes tardar mucho en conocerlo, Lina. Ay, ¿qué sitio es? ¿A conocer? Un abrazo. Que tengas muy buena semana, Lina. ¿El qué? Perdona, Lina, ¿qué me decías? No, te estaba diciendo que qué sitio es, que lo deja conocer. Ah, sí, por supuesto. Yo lo llamo Gaudiosa. Es un sitio que a mí personalmente me gustaría mantener un poco... Su nombre está un poco... En el anonimato. Sí, porque me da miedo, me da mucha pena cuando vamos a estos sitios naturales. Yo soy mucho de la naturaleza. Sería feliz viviendo en una cabaña en medio de un monte, toda rodeada de animales. Yo iría contigo. Toda rodeada de animales, maravilloso. Y es un sitio muy mágico que a nosotros nos costó encontrar. Ya te contaré la historia. Nos costó encontrar, pese a que es enorme. Perdona, le doy una pista. La historia la tienes en el digital de Asturias, en la sección del mundo de Siana también. Me parece que lo he leído. El reportaje de Yolanda. Sí, es un artículo que escribió Yolanda Peón y está en el digital de Asturias. Échale un vistazo otra vez porque seguramente cuando lo leíste ni te imaginabas qué clase de sitio podía ser. No, para nada. Por eso digo que es una pena, que muchas veces sí, con las palabras podemos expresar muchísimas cosas, pero sí que es verdad que hay un montón de cosas que no... Debería existir un ordenador interactivo, de esto que tú puedas oler, que puedas sentir... Lo vamos a patentar, ¿eh? Sí, el problema, ya te digo, es que luego nosotros a lo mejor cuando hablas de determinados sitios, etcétera... Luego te vas hasta allí un par de meses más tarde y está aquello lleno de pintadas, y es una pena. O sea, hay veces que hay que... Digamos que esos sitios llegan a las personas, te llega a ti, ¿entiendes? Tú conoces a una persona que, pues eso, comulga contigo, es una persona respetuosa y tal, y entonces... La llevas, efectivamente. Pero sí, te vamos a dar una pista. Tú que tienes el libro de 50 lugares mágicos de Asturias, y sé yo que te encanta... Puedes irte a la página 249 y ahí te pone David hasta las coordenadas GPS para llegar.
Oye, pues me voy ya a colgar con vosotros y me voy a la página 249 de 50 lugares mágicos de Asturias y ahí lo tienes. Invitada estás. ¿Sabes que es mi libro de mesita de noche ya? Jolín, no sé qué decir. Sí. Más que gracias, no te lo digo de verdad. Joder. Comencé a leer y dije, oye, esto no es un libro cualquiera. Este libro me va a abrir a mí muchas puertas. Oye, pues agradezco mucho. No, esto es una señal. Que sepa el oyente que lo están diciendo corazón, que no hay nada preparado aquí, ¿eh? No, para nada, no está preparado, para nada, por favor. Muy emocionado. Además, los que me conocen saben que yo esto soy muy mala. Muy agradecido. O sea, que hablo desde el amor. Y emocionado. Muchas gracias, Lina. Pues vete eligiendo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Vete eligiéndote unas rutas, vete señalándolas en los colores que más te gusten y vente para aquí con el libro debajo del brazo. Que te llevamos por ahí. Pues sí, tomo la palabra, en serio, porque tengo unas ganitas, pero unas ganas, tanto mi marido como yo, de visitar aquello, y desde que vi el libro, la portada, aquello fue como un flash. Lo quiero porque quiero conocer esos lugares con encanto, esos lugares mágicos, esos que te llevan, que te hacen volar y no pisar tanto asfalto como lo que estamos acostumbrados. Bueno, Lina, pues, así que nada. Muy buena noche de mitos. Hasta pronto. Buenísima noche. Y de verdad, agradecida. Un beso, Lina. Adéntrate con nosotros en un mundo lleno de fuerza, de espacio, de tiempo, de luz y de vida. Actualidad en todos los ámbitos y lados. Entrevistas. No te lo pierdas. Todo esto y mucho más en Noche de Mitos, en Universo, con David Madrazo. Bueno, un placer estar contigo hoy, ¿eh? Me encanta tu música. Soy Yolanda. Ella es Yolanda. Yolanda, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias. Bueno, me parece una pasada lo que haces. Te lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y yo soy Alfonso Silverio, encantado de saludarte también, ¿eh? ¿Qué tal? Y Natalia David. Y estamos aquí, queridos oyentes, al que escuchan es Silverio Cavia, que es Neonimus. Muchos lo conocerán, y los que no lo conozcan, que dudamos mucho que sea así, pues les invitamos en este programa a que conozcan a Neonimus, una música muy especial que va a revolucionar, porque lo está haciendo sin duda, el mundo de la música. Y muchísimas gracias, Silverio, eso ante todo, por concedernos esta entrevista para Noche de Mitos. Bueno, el que está realmente agradecido soy yo por vuestra invitación para compartir este rato con vosotros y vuestros oyentes, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, una música además que, como sigas así, vas a revolucionar en el sentido que has creado un género nuevo de música. ¿Qué es Neonimus? ¿Cómo empieza? En el 2010, si no me equivoco, pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo te da la idea de empezar este tipo de música y hacerlo así, de esta manera, Silverio? Pues realmente mi único objetivo era hacer música yo solo, pero no sabía ni qué tipo de música ni nada. Y bueno, me tiré un año entero simplemente pensando en qué es lo que quería hacer, cómo quería que saliese la gente después de un concierto, diciendo qué cosas, ¿no? Y tenía muy claro que no tenían que salir hablando de si mi voz era bonita o fea, o de qué es lo que quería que ocurriese en los conciertos que yo quería hacer, pues eso, yo en solitario, encima de un escenario, y qué tipo de cosas tenía que decir la gente al salir de mis conciertos. Y bueno, pues llegué a la conclusión de que no quería que saliesen hablando ni de si yo cantaba bien o mal, o si las canciones eran bonitas o tristes. Quería que saliesen hablando de emociones, de emociones que habían sentido. Entonces, a partir de ahí es cuando empecé un proceso de composición y de inmersión un poco en mí mismo, ¿no? Buscando esas emociones que yo quería comunicar y cómo convertirlas en música, en armonías. Y bueno, estuve durante 3 meses componiendo Matière y Marne, que es la primera canción de Neonimus, que es un poco, yo creo, la que guió al resto, ¿no? La que fue un poco el sendero por donde tenía que continuar. Muchos dicen, por ejemplo, podemos citar a Pitágoras. Pitágoras afirmaba que la música
revelaba un lenguaje oculto que late desde antes de los orígenes del mundo. Por ejemplo, las estrellas que emiten su propia tonalidad musical. Muchos también afirman que podemos entrar en trance y que hay personas que, según la música, pues puede alterar su estado de conciencia, incluso regresar a vidas pasadas. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Mira, yo sinceramente creo que la música es el mayor patrimonio del ser humano, el mayor, o sea, por encima de cualquier otro arte o de cualquier otra cosa que el ser humano sepa hacer, la música está por encima de todo eso. ¿Y por qué digo esto? Pues digo porque cuando llegamos a una edad avanzada y nos entra alguna enfermedad degenerativa o del cerebro, Alzheimer, y olvidamos el nombre de nuestros padres, de nuestros hijos, olvidamos hablar, pero nunca se olvida cantar, nunca se olvidan las canciones de tu vida. Es decir, esas personas que no saben comunicarse, que tienen una memoria tan efímera, que no recuerdan lo que han hecho hace 5 minutos, se ponen a cantar y cantan con las palabras verdaderas de las canciones de su vida. Es decir, el cerebro da una especial importancia a todo eso. Te olvidas de todo lo que eras, menos de la música pues eso, que te acompañó durante tu vida, ¿no? Y yo creo realmente que la música es el mayor transmisor emocional que tiene el ser humano. Te puedes emocionar viendo una película, pero si esa película la quitas la banda sonora, pierde eficacia, ¿no? Efectividad. Y, no sé, yo creo que realmente la música es el elemento en el que podemos codificar eso, las emociones en forma de sonidos para que el oyente lo decodifique en forma de emociones, otra vez, con una fidelidad bastante grande, yo creo, con respecto a la intención del compositor. Y tú además nos puedes hacer, de hecho nos haces, viajar en el tiempo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues es una pregunta que yo también me hago. A veces intento analizar la música desde un lado, desde una óptica de musicología, ¿no? Diciendo, ¿esto qué he hecho? ¿Por qué hace así? ¿Son estos intervalos musicales los que provocan...? Pero al final creo que se trata más de una cuestión de intención, de la intención que está puesta al crear esa música. Crear, entre comillas, porque hay muchas de esas canciones que en realidad yo tengo la sensación y la certeza de que me las ha dictado la inspiración. Es decir, que no las he hecho yo desde una forma consciente, que mañana no podría hacer una canción igual si la inspiración no me ilumina, ¿no? Por decirlo con estas palabras. Entonces yo creo que lo importante es la intención que hay puesta en esas músicas, ¿no? Y que es verdaderamente lo que es capaz de remover algo en la persona que lo escucha. Que haciendo esa misma canción en un concierto, por ejemplo, haciéndola en directo, sin una intención, simplemente como voy a interpretar esta pieza, pues no tendría esa capacidad evocadora, ni muchísimo menos. Hablando de cómo interpretar, cuéntanos un poquito qué instrumentos utilizas, porque bueno, yo que tuve la suerte y el gran privilegio de escucharte en Santa María de Barello, en Cantabria, hace muy poquito, me quedé ensimismada cómo tú solo puedes conseguir esos sonidos, esas combinaciones. Entonces, bueno, cuenta un poquito, por favor, a los oyentes qué instrumentos utilizas. Hombre, el instrumento principal es la voz. Todas las piezas que hago están basadas en la voz, en crear capas de voz, armonías, polifonía vocal, en definitiva. Para eso me ayudo de aparatos electrónicos que me permiten eso en directo, en un concierto, cantar una frase, ese aparato la repite y sobre esa yo grabo otra armonía y sobre esa creo otra, voy creando capas, ¿no? Pero también utilizo, instrumentos como flautas hechas con huesos de buitre o nódulos de siles, cuarcitas, incluso objetos de plástico, no todo es paleolítico, ¿no? Sino, un poco yo creo que para poder transmitir al público del siglo XXI esta emoción sobre lo paleolítico, lo remoto, como yo digo, también es necesario utilizar argumentos y elementos de su vida cotidiana, actual. Es decir, si yo me pusiese a golpear 2 huesos sin más durante 20 minutos, la gente acabaría aburrida, ¿no? Pero utilizando tecnología, utilizando elementos que ellos reconocen como contemporáneos de su circunstancia actual, del siglo XXI, creo que es más fácil, ¿no? Crear un diálogo, un discurso musical que sea asequible para eso, para el público del siglo XXI. Otra pregunta también, ¿en qué idioma cantas? Yo ya lo sé, pero cuéntanos por favor a nuestros oyentes. Porque vamos, yo la respuesta la sé, pero me encantaría que lo explicaras porque cuando diste la explicación fue muy grande. Bueno, la verdad es que
Sí, excepto creo que dos temas que los canto en castellano, sí. Otro lo canto en visigodo, sí. Y el resto están en una lengua inventada, ¿no? En los conciertos es verdad que explico un poco por qué hago eso, pero es casi un poco en plan de broma. La justificación de por qué canto en un idioma que no se entiende, que el oyente no puede entender, es porque yo quiero transmitir emociones a través de la música, de las armonías, no de un mensaje literario, no de que el oyente entienda las palabras. Y el cerebro humano está entrenado para reconocer frases. Entonces, si yo mientras estoy cantando una canción, canto una frase que el oyente puede entender, va a focalizar su atención y su energía en esa historia que yo estoy contando, y va a ignorar el resto de armonías que he ido creando, que son las que verdaderamente tienen esa carga emocional, las armonías, no es la palabra. Sí. La palabra yo entiendo siempre que es como un ladrillo perfectamente definido, con un significado muy acotado, pero en cambio las armonías y la música es mucho más difuso y más rico a la hora de presentar emociones, como digo. Entonces, si yo en una canción empiezo a cantar y canto, por ejemplo, al oír paraguas, sí. El cerebro se queda ya diciendo, ¿qué viene después de paraguas? ¿En qué contexto está paraguas? ¿No? Sí. Y está ignorando ya el resto de las músicas que yo estoy construyendo. Entonces, esta es la verdadera justificación por la que canto en un idioma ficticio, ¿no? Que es porque lo importante de lo que estoy haciendo es la música, la armonía, y no tanto el significado literario de lo que estoy intentando contar. Sí que es cierto, porque ese idioma ficticio, desde que te conozco, desde que te he escuchado por primera vez en diciembre, a veces me sorprendo a mí misma conduciendo o en casa y de repente empiezo a tararear tus canciones sin saber por qué. Digo yo, madre mía, entro como una especie de trance. De verdad, ni sin saber lo que decimos, sin saber además. Lo que decimos. Pero en ese momento es lo que, en ese momento tu mente, no sé por qué, va a ese momento y empieza a tararear esa música. O sea, sí, que algo has conseguido, ¿eh? Algo importante. Yo o la inspiración, que fue quien me dictó estas melodías, ¿no? Sí. Realmente no me siento el autor al 100% de estas músicas, porque son fruto de la inspiración, ¿no? En un momento que recibes esa gran idea, y yo mañana o esta misma tarde no podría tener otra gran idea, o no lo sé, quizás sí, pero no depende de mí, es decir, depende de si la inspiración me ilumina. Yo sé que esto puede parecer raro, y es como ¿pero qué está diciendo? ¿No lo ha hecho él? Bueno, pues creo que es así, lo he hecho yo, o por lo menos la inspiración me lo ha dictado a mí, ¿no? Pero es como, pues ahora mismo, todos los oyentes que nos escuchan, que envíen ahora mismo un correo electrónico al programa con una gran idea que se les está ocurriendo ahora mismo. Pues a veces el cerebro no genera grandes ideas cuando queremos, ¿no? Sino cuando a él le da la gana. Pues un poco va por ahí la música de Neonimus. Silverio, hay bastantes cantantes o artistas que tú los escuchas simplemente de oído en tu casa o por la radio, y bueno, pues, tienen canciones preciosas que a ti te inspiran determinadas cosas, etcétera, etcétera, pero luego los ves en directo. Yo creo que todos sabemos alguno, y se te cae el mito, es decir, este cantante, hijo de mi vida, es para escucharlo pero no para verlo, porque vamos, en cambio tú eres todo tú, no solamente es la música, sino es los sitios que escoges, tu puesta en escena, incluso tu lenguaje no verbal, todo. Es decir, en Neonimus no solamente es una música súper escogida, hecha con mimo, con toda estos instrumentos del Paleolítico, otros tipos de instrumentos, el curro que se lleva el poder componer canciones en un lenguaje que no es inventado, sencillamente a lo mejor no está escrito, porque el Paleolítico... Lo que hablaban entre ellos no ha sido recogido, y en cambio sabemos que hablaban. Es decir, es un lenguaje quizá no escrito, pero aparte es todo lo que te acompaña, es la magia que tú desprendes, es decir, es tanto de escuchar como visual. Entonces también me gustaría que nos contaras, para esos, a lo mejor esos 10 o 15 oyentes que hay en España que ya todavía no te conozcan, que deben de ser muy pocos. Bueno, no, son muchos. Que me digas... Yo también lo sé, es una maravilla poder verte, sales con una sensación, te lo digo de verdad, de haber asistido a una de las experiencias más místicas y más maravillosas de tu vida. Es una de estas cosas
que cuando eres viejecito recordarás, pues yo fui a tocar a este hombre en tal sitio. Explícanos, ¿en qué sitios tocas y por qué eliges esos sitios? Me pones un poco colorado con estas cosas que me dices tan bonitas, pero bueno, pues mira, o sea, la pregunta que me hacías me has dejado tan confundido que no sé ni lo que me has preguntado. Me refiero que tu música no solamente de oír, sino también de ver y de sentir. Y eso también influye los lugares donde lo haces. ¿En qué sitios lo sueles hacer y por qué eliges esos sitios? Es decir, bueno, para ti también tienen una carga, también das importancia pues a eso, al misticismo, a ese ambiente tan íntimo que creas. ¿En qué sitios tan determinados sueles tocar en tus conciertos? Mira, pues la mayoría de conciertos de Neonimus son en ermitas, pero ermitas que realmente sean singulares, no una construcción del siglo XVIII que está ahí porque sí, sino... bueno, yo creo que tendría que empezar explicando que yo tengo la certeza absoluta de que el mundo es mágico. El mundo es mágico y hay dos formas de vivir en este mundo y una es pues sintiéndolo así y viviéndolo así y viviendo todas las experiencias mágicas que ocurren cada día y cuanto más lo valoras, más te ocurren, ¿no? O de la otra forma, o creyendo que eso son paparruchas y viviendo en un mundo más neolítico, más, bueno, no sé, sin disfrutar de eso. Entonces, partiendo de esta premisa de que yo creo que el mundo es mágico, yo creo que hay lugares que están ubicados en sitios muy especiales, donde... Por ejemplo, la semana pasada di un concierto en un pueblo de Almería, en Almócita, pero entré en la iglesia y empezar a preparar todo para el concierto, yo noté que ese sitio era especial. No sé explicar por qué ni nada, y a mí esto hace 5 años no me pasaba. Es decir, desde que estoy con este proyecto de Neonimus, voy como siendo más hipersensitivo a algunas cosas, ¿no?, de este estilo. Entonces, los conciertos de Neonimus suelen ser en lugares especiales, en ermitas, en cuevas prehistóricas, en monasterios, que también he hecho algunos en auditorios y teatros, y bueno, pues unas veces parece que sí llegan a ser mágicos y otras veces no. Yo no sé de qué depende eso, pero creo que es importante que si estoy tratando de transmitir unas emociones y evocar algo tan ancestral, bueno, pues hacerlo en el lugar adecuado, donde seguramente se celebrasen ritos hace muchos años, ritos que ya no conocemos, puede ayudar en cierto modo a revitalizar ese sitio, o por lo menos a las personas que vamos allí con la intención de vivir una experiencia, no sé, más íntima, ¿no? No sé si te respondo a la pregunta. Sí, totalmente. Hola Silverio, nada, bueno, decirte que lo que nos explicabas antes del lenguaje que utilizas me parece algo genial, ¿no? Porque pienso que también es una forma de acercar tu música a todas las culturas diferentes que hay en nuestro mundo, ¿no? Y te puede oír gente de cualquier sitio del mundo y eso creo que crea un vínculo especial entre todas las personas que te escuchen y en cierta manera nos une a todos en ese mundo mágico del que hablabas, ¿no? Yo te quería preguntar, cuando tocas en esos lugares sagrados o templos, ¿tú qué sensaciones percibes y qué sensaciones tienes cuando acaba un concierto? Y también te quería preguntar, ¿qué recuerdas de tu primer concierto, el primer concierto que diste como Neonimus, que cuando lo acabaste, qué sensación te quedó? ¿Cómo te sentiste? Porque creo que tuvo que ser un concierto muy especial, el primero, ¿no? Me imagino que todos son especiales, pero el primero es como el inicio de ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿nos podrías comentar un poquitín ese cúmulo de sensaciones que te embargan? Sí, mira, pues un poco lo que he dicho antes, hay conciertos en los que al acabar yo siento que ha ocurrido algo mágico ahí, y hay otros en los que veo pues que no ha sido tan así, ¿no? Bueno, pues la música ha sido la misma, yo lo he hecho todo lo mejor que sé y el público asistente pues más o menos se emociona siempre con algunas piezas, ¿no? Pero hay veces que noto que ha ocurrido algo ahí, ¿no? Y normalmente son los conciertos en los que acabo absolutamente exhausto, agotado. O sea, yo acabo el concierto y me tengo que sentar en el suelo porque no tengo energía para más. Es un desgaste energético muy bestia, increíble. Pero no porque yo en ese concierto haya puesto más voluntad que en los demás. En todos pongo toda mi intención, desde luego. Sino porque ha ocurrido ahí algo energético, de verdad. Yo no sé explicar y esto que digo, ¿no? Pero
pero bueno, yo lo siento así. Entonces, sí, normalmente en los lugares que son realmente lugares mágicos, especiales, es más fácil alcanzar este punto, ¿no? Bueno, pues de sentir que lo que ha ocurrido allí, lejos de ser un concierto, que a mí no me gusta casi llamar conciertos a los conciertos de Neonimus, ¿no? Ha sido, bueno, pues un acto en el que hemos estado varias personas allí y que ha tenido ese punto de magia, ¿no? De especial, o algo ha ocurrido ahí. Podría contar algunas anécdotas muy muy singulares que me han pasado, pero entonces ya parece ya un tipo mucho más raro aún. Te voy a responder a la segunda pregunta que me hacías. Era... Sí, ¿qué recuerdas de tu primera experiencia con Neonimus? Mira, es verdad. Esa sensación. Mira, mi primer concierto con Neonimus fue en Hervás, un pueblo de Cáceres. Y yo iba allí con una gran incógnita de decir, esto le gustará a la gente, porque hasta ese momento solo había hecho un pequeño concierto para mis amigos, pero eran mis amigos, no podían ser totalmente objetivos, ¿no? Entonces fui allí delante de unos desconocidos y hice el primer concierto, y fue alucinante porque al acabar era una alegría la que teníamos todos, yo por ver que aquello gustaba y que funcionaba, y los demás, bueno, pues por la conjunción. Al final los conciertos de Neonimus, aunque hablamos mucho de emociones y de pues que tienen una gran carga emocional, pero también son de muchas risas, o sea, hay que reírse mucho. Yo creo que el buen humor es fundamental para tener una vida sana y el alma contenta. Entonces allí nos reímos mucho, pero a la vez fue momentos de una gran trascendencia, ¿no? Y para mí, bueno, aquello fue como se me abrían las puertas del cielo, decir, esto funciona, y volví a casa increíblemente feliz. Sí, la verdad que yo doy fe porque al que pude yo asistir, la verdad es que para mí fue incluso como una terapia, porque entre lo que me reí... Es como si algo energético ahí fluyese y la vibración se fuese elevando, ¿no? A medida de la música, a través también del lugar energético y todo. Natalia y yo somos, yo creo que cualquiera que conozca, pues eso, nuestro podcast o nuestras crónicas, Natalia y yo somos personas de hacer mucho reiki, mucha meditación, nos consideramos, yo creo, personas muy sensitivas y muy sensibles, y para mí, sinceramente, la música de Neonimus es una de las mejores baterías que tengo para recargar, para meditar, cuando estoy manipulando piedras, cuando voy por la calle, para llegar incluso a mi trabajo de buen humor, que tengo hay veces que hay unos trabajos, pero te entra como en un estado zen, ¿verdad? Estás como en una especie de relax. Es una música además muy agradable, muy amigable, y aparte muy feliz. Yo la noto, es una música muy feliz, aparte de muy emotiva. No es esa emotividad cuando acabas de escuchar la canción de que te dan ganas de llorar y decir, madre mía, el mundo, sino que es una que si te dan ganas de llorar o te emociona, es porque estás como súper contenta y tienes hasta ganas de abrazar a todo el mundo. Eso sí es verdad, ¿o no es verdad? Bueno, cierto. Yo creo que todas tienen, no sé, tienen un punto, no me atrevo a decir trágico, ¿no? Pero no es triste. Pero es optimista en el fondo. Yo creo que todas se resuelven de una forma que, bueno, es como... alguien me dijo hace poco, yo creo que fue un monje o algo así, me dijo que la música de Neonimus era una nostalgia con esperanzas al futuro. Me gustó mucho esa definición, ¿no? Porque sí, es como es una nostalgia sobre el pasado, pero está proyectando al futuro algo bonito, ¿no? Y algo feliz. Me encantó esa definición de la música de Neonimus. Sí, porque si te pones a analizar los títulos, Funeral visigodo, el fin del Neandertal, hay títulos que dices, madre mía. A mí mis temas favoritos son los visigodos, los tuyos. Y encima un funeral. Y aparte, bueno, aquí en Asturias ya sabes que mucho se debate, ¿no? Sobre el rey Pelayo, que si fue el último visigodo, ¿qué te inspiró a ti con el tema de los visigodos? Pues fíjate, que a mí las ermitas visigóticas siempre me habían fascinado mucho, pero solo las veía como una pieza de arquitectura, ¿sabes? No... Era incapaz de relacionar eso con las personas que lo habían construido, es decir, porque realmente aquí hubo una gente con una cultura, los visigodos, que habían vivido aquí y habían levantado estos templos. No, yo prescindía de ellos, me quedaba simplemente con la arquitectura. Y una vez una chica, la que solo conocía a través de Facebook, pues
hace igual 5 o 6 años, yo ni siquiera estaba pensando en Neonimus, me hizo llegar un diccionario visigodo-castellano y bueno, pues un poco porque ella estaba muy interesada en ese mundo, ¿no? Y cuando empecé con Neonimus dije, voy a hacer una canción que sea, eso pues bueno, un poco meditando, ¿no? El funeral visigodo, el entierro de un gran guerrero muy valiente, pero que al final de lo que se trata es de un amigo, ¿no? Es un amigo despidiendo a otro amigo, que por muy fuertes y valientes que hayan sido, al final es yo te echo de menos y a mí lo que me gustaba era pasear contigo por la orilla del río, ¿sabes? Como... Entonces, de eso va esa canción, ¿no? Y el hecho de que haya palabras en visigodo, que, bueno, yo no sé si las pronuncio bien o no, pero creo que ayuda también, ¿no? A que esa carga emocional que tiene ese tema, que para mí es muy bestia. Cuando lo hice pensé que era la mejor canción que había hecho nunca jamás y que jamás me superaría. Sí. Ahora ya no sé si lo pienso, ¿no? Pero realmente tiene una carga emocional tremenda, es muy bestia, ¿no? Sí. Porque es que es un amigo despidiendo a otro amigo. Y luego es el alma del muerto diciéndole a ese amigo, bueno, que no pasa nada, tú sigues viviendo, ¿no? Que esto no se acaba aquí. Eso te quería también sacar un poco el tema, porque, por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de Guadelmar Boras. Fue uno de los primeros, fue además un historiador, que fue hasta una tribu que estaba, bueno, muy lejos, la típica tribu que tuvo que trepar ahí una montaña y fue con uno de estos primeros magnetofones, que eran rollo de cera, a grabar esos cánticos que hacían, que entraban en trance y que invocaban a los muertos. Y sacó, a la vez que la música de los Tantanes, sacó las primeras psicofonías de la historia, se podrían llamar así. ¿Tú crees que la música puede invocar también, tu música puede atraer a las almas del pasado? Porque hay algo por ahí que algo influye. Eso ya es un poco más a nivel personal, si quieres contestarme. Sí, yo te lo contesto a todo, no tengo ningún problema. Mira, yo personalmente... ha habido personas que en los conciertos de Neonimus y concretamente en el funeral visigodo sí me han dicho que han sentido que bueno, pues que de repente estaban ahí sus abuelos acompañándoles, ¿sabes? O cosas así. Esto es inédito, me han hecho personas normales y corrientes que nunca se han visto así implicadas en asuntos muy espirituales ni de cosas así, ¿no? O sea, me lo tienen muy emocionado. Yo no sé si esto es la música, bueno, supongo que es un poco todo, ¿no? La música, la intención con la que se hace y luego el oyente, que su predisposición, ¿no? A dejar que esas formas de onda, al final la música son formas de onda que penetran en el cuerpo y te tocan los órganos internos, no se escucha solo por los oídos y menos en las frecuencias tan graves como es el funeral visigodo, que manejó infrasonidos para realmente provocar una emoción interna fuerte, potente. Yo no te sé responder a eso, pero bueno, lo que puedo decir es lo que la gente me ha contado en los conciertos que me deja muy impactado, ¿no? Y bueno, pues han sido varias las personas que me han dicho eso, que se sentían que de repente, pues esos familiares suyos que habían muerto hacía mucho tiempo, los notaban allí, ¿no? Es lo que te puedo decir a tu pregunta. Pues muchas gracias, porque una respuesta inédita a una pregunta que probablemente no te hayan hecho nunca, ¿no? Nunca, jamás. Qué bueno. Aparte de Funeral Visigodo, ¿cuál es tu canción favorita de todas las que tienes en el CD? Yo, la mía, lo voy a decir personalmente, es El lamento de Cristina de Noruega, porque no sé, esa canción a mí personalmente se me ponía los pelos de punta. Sobre todo en el concierto, ¿no? Que es diferente al disco, ¿no? Y aunque la escuche en casa, pero en el concierto, un momento, en casa también a veces me pone los pelos de punta. Ajá. Quiero decir, me pone los pelos de punta, porque me pongo en el papel de Cristina. Claro. De Cristina, ¿no? Yo como soy muy que me encanta Irlanda, me encanta mucho Escocia, los países así nórdicos, pues me pongo un poco en ese pellejo de decir, y se tiene que venir a España. Claro, ¿verdad? Qué contraste. Casarse con alguien que ni conoce, abandonar su tierra, porque yo creo que para un ser humano lo más duro en esta vida es tener que irse de su tierra, si realmente tú amas tu tierra, ¿no? Claro, mira, yo un poco la reflexión que hacía sobre Cristina es que, bueno, al final se trataba de una inmigrante forzosa, es decir, la obligan a irse de allí y a venir a vivir una vida que seguramente ya, seguro, no deseaba.
Entonces, no sé, las cosas que tuvieron que pasar por su cabeza fueron terribles, ¿no? Y bueno, un poco la canción... de hecho, Cristina el lamento de Cristina es una de las pocas canciones que tienen letra. Sí. A mí me gusta escribir las letras porque, bueno, se trata de condensar en 4 versos una historia que en mi cabeza es mucho más grande, ¿no? Y de sintetizar. Y entonces ese comienzo de Cristina fíjate, ni me acuerdo cómo es, frente a las brumas del mar... Sobre la piedra caliente, frente a las brumas del mar, ella pregunta a los vientos preguntas que no dirá. Sí. Sobre la piedra caliente, sí. Yo entiendo que Cristina, a pesar de que Noruega ya estaba cristianizada, bueno, todavía había un pozo ahí de paganismo alrededor, es seguro, porque en Europa y en España lo hubo hasta hace 3 o 4 siglos. Entonces, sobre la piedra caliente es un poco una alegoría a eso, ¿no? Seguro que ella tenía creencias que iban más allá del cristianismo. Frente a las brumas del mar, ella pregunta a los vientos preguntas que no dirá. Es decir, seguro que tenía dudas en su cabeza que no se atrevía a exponer a nadie, ¿no? De decir, pero ¿qué va a pasar conmigo? Yo no quiero hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que tuvo que ser un punto de sufrimiento muy, muy grande, vamos. Y no me extrañaría que eso, el hecho de que muriese a los 3 años, pues pudiera ser de pena también, y la pena provocarle la enfermedad que la mató, seguro. Sí, seguro. Y bueno, Silverio, una pregunta que te deberíamos haber hecho al principio, pero estábamos aquí tan lanzados que ya fuimos a por el contenido más íntimo. Con más sustancia. Sí, Neonimus, ¿qué quiere decir ese nombre? ¿De dónde proviene? Mira, pues un neónimo es una palabra que usan los lingüistas para definir una palabra que ha sido creada nueva con la intención además de parecer nueva. O sea, tú te puedes inventar una palabra que sea, pues para que parezca muy antigua, ¿no? En este caso es cuando te inventas una palabra que tiene que parecer además muy sofisticada, ¿no? No sé, hiperprotón, no sé qué. Bueno, algo que parece como, joder, qué moderno es esto. Como bueno, después de ese año de reflexión yo sabía que quería hacer algo nuevo, ¿no? O sea, mi intención era construir un tipo de música nueva, utilizando armonías que, bueno, pues que por lo menos las personas de mi entorno, no sé, de la península ibérica, no estaban acostumbradas a escuchar, ¿no? Entonces me pareció que estaba bien lo de Neónimo, hacer algo nuevo que parezca nuevo, pero claro, lo mío tenía que estar basado en algo, en mucha raíz, algo profundo y arraigado, ¿no? Y entonces le añadí la declinación del latín, el us, neonimus, ¿no? Y la y un poco por articular la grafía, así, en 2 mitades. Y, bueno, en definitiva, neonimus es eso, es como la intención de querer hacer algo nuevo, pero que esté muy enraizado con lo antiguo, con lo remoto, como yo digo. Lo remoto. Sí, yo lo que quería preguntarte ahora, porque seguramente estarán todos mordiéndose las uñas, para poder conseguir tu música, es ¿dónde y cómo conseguir tu CD? Mira, la música se vende en iTunes y en Amazon, pero el disco le vendo yo a través de una página que se llama Made in Cova, Covarrubias es el pueblo donde yo vivo, entonces es Made in Cova, hecho en Cova.com. Es una pequeña tienda online que monté yo, o sea que la atiendo yo, no es que la atienda a ninguna otra persona y bueno, pues el que compre el disco a ellos se le envío firmado y dedicado con todo mi cariño, por supuesto. Bueno, vaya lujo. Además, es que yo creo además que esto de Neonimus es como... o sea, yo no creo que yo sea el reinventor de la música, ni que esté creando un nuevo lenguaje, ni nada así, ¿no? Pero creo que sí que tengo que intentar redefinir un poco la relación del artista con la persona que le sigue y le apoya, ¿no? Y entonces... pues creo que esto es una forma de mimar esa relación, de que tú me pides el disco y soy yo el que te pone el sello y el que te escribe, este disco es para ti, ¿no? Sí, eso es genial. Entonces, no sé, creo que esto es importante, redefinir un poco la relación entre, ahora en este mundo que se habla tanto de que la música está tan mal y que, joder, de verdad yo he hablado con distribuidoras para distribuir el disco al principio, porque un amigo me animó a ello y era como... Qué horror, o sea, qué frío me parece todo esto al final, no sé, de una música que yo siento tan íntima y que la he hecho, pues eso, un poco buceando en mí, y al final tengo que ir por otros cauces, otros canales, otros intermediarios para que pueda llegar a las personas. Entonces, mira, que me compras un disco, yo mañana te le meto en el sobre, pongo el sello, se le doy al cartero de mi pueblo y todo. Yo te voy a decir una cosa, todas las grandes...
o todos los grandes, tienen esa relación de mimo con el cliente. O con el cliente, con el escuchante, con quien sea, quiero decirte. Solamente, es decir, en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en libros, en ropa, en lo que sea, incluso en las delicatessen, en estas tiendas de delicatessen, solamente los grandes tienen ese trato que tienes tú, ¿eh? O sea que exactamente, ese trato de cercanía, de hacer a la persona pues que va a comprarte el disco, que va a tus conciertos, etcétera, etcétera, hacerle sentir cerca de ti, hacerle sentir especial, que en ese momento importa, pues eso es lo que tú decías, yo te escribo la dedicatoria, yo mismo se lo doy al cartero del pueblo, etcétera, etcétera. Ese trato, cuidadín, pues, que solamente es de, pues eso, de los grandes, lo que es un auténtico delicatessen. Pues es que Neonimus, si no fuese por todas las personas que me escriben, que compran los discos, que vienen a los conciertos, sería simplemente un experimento doméstico. Yo hubiese hecho estas canciones, las hubiese grabado en el Monasterio de Silos y sería, bueno, el disco para mí y para 4 personas más, pero realmente las personas que apoyan este proyecto son las que le dan valor y las que me hacen ver a mí. Mira, yo cuando empecé con Neonimus y los primeros 6 meses de estar dando conciertos, yo no sabía lo que estaba haciendo en realidad. O sea, ahora es cuando estoy empezando a darme cuenta de qué es lo que tengo entre manos, en el sentido de, bueno, o sea... Algo importante. Mira, si yo no tuviese que pagar facturas, y esto lo he dicho alguna vez por ahí en Facebook y así, yo colgaría el disco para que se lo descargue todo el mundo gratis, porque por las cosas que me cuenta la gente que, pues eso, que lo que le ayuda a esta música a lograr, ¿no? Uh-huh. Pero desgraciadamente, pues yo tengo que pagar facturas como todo el mundo, entonces no puedo permitirme ese lujo, pero si no, lo haría feliz, pero feliz, porque la gente me escribe cada cosa tan maravillosa de lo que sienten con esta música y de lo que les provoca, que es como, bueno, me siento el tipo más afortunado del mundo de poder estar haciendo esto en mi vida, este tipo de música, esta música, ¿no? De verdad, antes no respondía a la pregunta de cuál es mi canción favorita. Ah, cierto. Y no quiero quedarme con las ganas. Venga. Pues varía. Yo diría que mi canción favorita es El fin del Neandertal, Ahí la Tierra. Es como esa canción me toca en lo profundo mucho. Sí. Pero a Matti Irimarne también le tengo un cariño increíble, especial. Y creo que eso en los conciertos se nota cuando llego a ese punto casi de trance que es como... Yo acabaría ahí el concierto, o sea, me tiraría 10 minutos en ese estado y me iría luego y dejaría la música sonando, el lupa y... Pero bueno, creo que entre esas dos me decanto, el fin del Neandertal y Matti Irimarne. Sí. Y para ir terminando la entrevista, por desgracia, porque nos gustaría estar mucho tiempo más, te quería preguntar, ¿cuál es tu escenario favorito? ¿Áreas dolménicas, monasterios, iglesias? Por ejemplo, ¿qué te gustaría cuando vengas a Asturias? ¿Qué sería lo que más te prestaría? ¿O qué lugares te prestan actualmente? Pues qué gran pregunta. A mí me encanta cantar en las cuevas. Las cuevas es, no sé, me siento especial, muy especial ahí y creo que la música suena de otra forma y bueno, pues estoy teniendo la suerte de haber hecho varios conciertos y ahora voy a hacer también otra par de conciertos en cuevas con yacimiento paleolítico, en Neandertal, en Granada, en la Sierra de Montserrat. Me gusta mucho eso, pero yo en Asturias me gustaría ir a una de esas iglesias que tenéis de prerrománicas que me vuelven loco, Santa María de Leveña o alguna de estas que sería como, para mí eso sería el placer más indescriptible, de verdad. Pues a ver, invitamos a que la próxima entrevista que te hagamos sea en directo, ahí en uno de estos sitios. Silverio, oye, muchas gracias por esta entrevista que nos has concedido Noche de Mitos. Prepárate para el día que vengas como la entrevista sea en directo, porque dejar en paz, no sé yo si te vamos a dejar en paz, ¿eh? Estoy absolutamente en vuestras manos, de verdad. Y ojalá llegue pronto el día en que pueda estar por ahí en Santa María del Naranco. Sería bestial hacer un concierto ahí, sería tremendo. Llegará, yo sé que llegará ese momento. Pídelo al universo y seguro que te lo ganas fijo. Pues yo tengo la certeza de que lo que proyectes al futuro es lo que te vas a encontrar. Entonces, si yo vivo con esa ilusión, eso al final acaba ocurriendo. Segurísimo. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Silverio, Un abrazo y un beso para todos. Un abrazo, Silverio.
Síguenos en Facebook. Busca Noche de Mitos. Únete a nosotros. Entérate antes que nadie.